Las montañas usualmente ocultan secretos que el humano tarda en descubrir, desde el Peñón de Guatapé hasta la pirámide de Calula. Estos paisajes remotos albergan un tesoro de misterios que esperan ser descubiertos por exploradores e investigadores. Número 25. Peñón de Guatapé, Colombia. El Peñón de Guatapé, ubicado en Colombia, es una enorme formación rocosa de granito que se eleva 200 metros por encima del paisaje circundante. Es famoso por sus singulares y coloridas marcas en forma de escalera que adornan su superficie, lo que lo convierte en una atracción turística popular y un símbolo de la belleza natural de la región. El descubrimiento del Peñón de Guatapé se remonta a principios del siglo XX, cuando los indígenas locales, conocidos como los Tajami, lo encontraron por primera vez y lo llamaron el Peñón de Guatapé. Más tarde, a mediados del siglo XX, el peñón ganó más atención cuando un grupo de escaladores escaló su cara vertical por primera vez. En la década de 1950, los esfuerzos para aprovechar la energía hidroeléctrica en la región llevaron a la construcción del embalse Peñol de Guatapé, que sumergió parte del área que rodea el peñón. Número 24. La Cueva del Tesoro de Machu Picchu, Perú. La Cueva del Tesoro de Machu Picchu, Perú, fue descubierta en 1911 por un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham. Bingham estaba buscando la ciudad perdida de Vilcabamba cuando los agricultores locales lo llevaron a las antiguas ruinas en lo alto de las montañas de los Andes. Esta ciudad oculta, Machu Picchu, cautivó al mundo con sus estructuras de piedra bien conservadas y sus campos en terrazas. Increíble. Esta es una roca separada de esta roca, y sin embargo encajan perfectamente. Ni siquiera se podría colocar una hoja de afeitar entre estas dos piedras, y esta fue moldeada con herramientas de piedra. Esto habla del esfuerzo monumental y el genio. Entre los tesoros encontrados en Machu Picchu estaba la Cueva del Tesoro, también conocida como la Tumba Real. Esta cueva contenía cámaras funerarias con artefactos como cerámica, textiles y objetos de metal, que ofrecen información sobre los rituales y creencias de la civilización inca. Número 23. Colinas Nanak, India. Las colinas Nanak, en la India, descubiertas en 1947, se encuentran cerca de la ciudad de Dharamsala, en el estado de Himachal Pradesh. Estas colinas llamaron la atención cuando el oficial británico mayor Robert C. Kennedy las encontró por casualidad durante una misión de reconocimiento de rutina. El mayor Kennedy estaba realizando reconocimientos aéreos de la región, cuando notó estas colinas, que hasta entonces eran desconocidas para el mundo exterior. Su descubrimiento condujo a una mayor exploración, reveló un paisaje pintoresco, adornado con una exuberante vegetación y que ofrece vistas panorámicas de los valles y montañas circundantes. Las colinas Nanat se convirtieron rápidamente en un destino popular para turistas y entusiastas de la naturaleza, atraídos por su serena belleza y su clima fresco. Situadas a una altitud de aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar, brindan un escape refrescante del calor de las llanuras de abajo. Número 22. Sandalia Romana, Noruega. En 2010, en el antiguo fuerte romano de Vindolanda, situado cerca del muro de Adriano en el norte de Inglaterra, los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable: una sandalia romana de 1700 años de antigüedad perfectamente conservada. Esta sandalia, elaborada con cuero, fue encontrada en una zanja anegada, donde se había conservado excepcionalmente bien debido a las condiciones de humedad. El fuerte de Vindolanda ha sido un sitio de excavación arqueológica en curso desde la década de 1970. El descubrimiento de la sandalia fue parte de un esfuerzo de excavación más amplio, dirigido por el arqueólogo Dr. Andrew Burley. Este hallazgo es significativo porque proporciona una visión poco común de la vida cotidiana en la frontera romana en Gran Bretaña durante principios del siglo II después de Cristo. La sandalia en sí está notablemente intacta, con sus intrincadas correas de cuero y costuras aún visibles. Su descubrimiento arroja luz sobre el calzado que usaban los soldados y civiles romanos estacionados en Vindolanda. Número 21. Castillo de Kapfenstein, Suiza. El Castillo de Kapfenstein, ubicado en Suiza, es un descubrimiento fascinante que arroja luz sobre la historia medieval.
Esta antigua fortaleza fue desenterrada en 1928 por un equipo de arqueólogos dirigido por el Dr. Hans von Kapfenstein, cerca de la ciudad de Thun. Había estado escondido durante siglos bajo capas de tierra y vegetación. El castillo en sí data del siglo XII. Construido durante el reinado del rey Rodolfo II de Borgoña, su ubicación estratégica en la cima de una colina proporcionaba una vista imponente de los valles circundantes, lo que lo convertía en una fortaleza ideal en la época medieval. Los arqueólogos encontraron restos de murallas defensivas, un torreón bien conservado y artefactos como cerámica y armas, ofreciendo información valiosa sobre la vida cotidiana y la guerra en la Edad Media. Las excavaciones continuaron durante varios años, descubriendo más detalles sobre los habitantes del castillo y su papel en la historia local. Número 20. Aramuru, Perú. Aramuru, ubicado en Perú, es una misteriosa estructura de piedra cerca del lago Titicaca. Descubierto en tiempos modernos por exploradores e investigadores, ganó atención debido a su forma inusual y las leyendas que lo rodean. La fecha exacta de su descubrimiento no está ampliamente documentada, pero se hizo más conocido a fines del siglo XX cuando atrajo a turistas y arqueólogos. La estructura en sí es un muro de piedra macizo con una puerta rectangular tallada en él, conocida como la Puerta de los Dioses o Puerta Arumumuru. Algunos creen que es un portal a otras dimensiones, o un lugar sagrado de tiempos antiguos. Las leyendas locales cuentan que la gente desaparece o experimenta fenómenos extraños cerca de la puerta, lo que aumenta su misticismo. Número 19. Montaña de Oro, Congo. Es el hogar de minas que contienen parte del oro más puro del mundo. La Montaña de Oro, también conocida como Monte Elgonous, es un pico llamativo ubicado en la frontera de Uganda y Kenia, en el este de África. Su nombre proviene del descubrimiento de oro a principios del siglo XX, lo que provocó una avalancha de mineros ansiosos por buscar fortuna en su terreno accidentado. El descubrimiento de oro en la Montaña de Oro se atribuye al explorador británico Jack Jackson. En 1894, Jackson, mientras exploraba la región, encontró rastros de oro en los ríos que fluían de las laderas de las montañas. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente, atrayendo a buscadores de toda África y más allá. A principios del siglo XIX, las laderas del Monte Elgon estaban llenas de actividad. Miles de mineros, incluidos africanos locales y colonos europeos, trabajaban allí. Acudieron en masa a la zona en busca de oro. La fiebre transformó la montaña, que antes era remota y tranquila, en un bullicioso centro de actividad minera, con asentamientos improvisados que surgieron a lo largo de los ríos y valles. Número 18. Iglesias rupestres de Lalibela, Etiopía. Las iglesias rupestres de Lalibela en Etiopía son una asombrosa colección de iglesias antiguas, talladas en roca sólida, escondidas en las montañas de Tigray. Estas iglesias, también conocidas como iglesias rupestres de Lalibela, se construyeron a finales del siglo XII y principios del XIII, bajo la dirección del rey Lalibela. Son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se celebran por su importancia arquitectónica e histórica. La leyenda dice que el rey Lalibela se inspiró en una visión de Dios para construir estas iglesias. Según las creencias locales, los ángeles ayudaron a construirlas. En 7 noches milagrosas, cada iglesia fue minuciosamente tallada en la roca, creando diseños intrincados e interiores detallados que todavía hoy asombran a los visitantes. El descubrimiento de estas iglesias por parte del resto del mundo se produjo en la década de 1960, cuando un fotógrafo británico llamado George Roger las encontró por casualidad durante un reconocimiento aéreo. Sus fotografías captaron la atención del mundo entero, lo que trajo consigo el reconocimiento internacional de estas notables estructuras. Desde entonces, las iglesias se han convertido en un lugar de peregrinación para los cristianos ortodoxos etíopes y un destino para los turistas que buscan presenciar de primera mano su belleza única e importancia histórica. Número 17. Lago Vostok, Antártida. El lago Vostok, enterrado en las profundidades del hielo de la Antártida, es un descubrimiento fascinante que cautiva a los científicos de todo el mundo. Fue encontrado a finales del siglo XX, durante una expedición rusa a la Antártida, en la década de 1990. El descubrimiento fue realizado por científicos rusos, trabajando en la estación Vostok,
El remoto puesto de investigación de la Antártida, el lago Vostok, es único porque es un lago subglacial, lo que significa que se encuentra bajo kilómetros de hielo. El lago en sí es enorme, comparable en tamaño al lago Ontario en América del Norte. Se cree que ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años, lo que podría albergar formas de vida antiguas, adaptadas al frío extremo y la oscuridad. Los científicos perforaron más de 2 millas de hielo para llegar a la superficie del lago. La operación de perforación enfrentó enormes desafíos técnicos debido al frío extremo y la necesidad de prevenir la contaminación del entorno prístino del lago. No fue hasta 2012 que los investigadores recuperaron con éxito muestras de agua del lago Vostok, lo que despertó el entusiasmo en la comunidad científica sobre los secretos que podría albergar el lago. Número 16. Complejo de montaña Cheyenne, Estados Unidos. Ha sido un elemento fijo en Colorado Springs durante 60 años, manteniéndonos a salvo en un mundo peligroso. Esta es una de las instalaciones más seguras e importantes del mundo. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte acaba de permitir su primera visita en una década. El complejo de Cheyenne Mountain en Colorado, Estados Unidos, es una famosa base militar construida dentro de una montaña. Fue descubierto y planificado durante la era de la Guerra Fría en la década de 1950. Este complejo, que lleva el nombre de la cercana montaña Cheyenne, fue diseñado para proteger a los Estados Unidos de las amenazas nucleares. El descubrimiento del complejo de Cheyenne Mountain comenzó cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos buscó un lugar seguro para albergar su centro de comando en 1956. Seleccionaron Cheyenne Mountain debido a su protección natural contra ataques nucleares. La construcción comenzó en 1961 y el complejo estuvo completamente operativo en 1966. Los detalles específicos del sitio incluyen su ubicación cerca de Colorado Springs, Colorado, y su diseño para resistir explosiones nucleares. En su interior, alberga centros de comando, instalaciones de comunicaciones e incluso viviendas para el personal. La construcción del complejo implicó excavar enormes cámaras en las profundidades de la montaña, creando un entorno seguro para las operaciones militares. Número 15. La fosa de Oak Island, Canadá. La fosa de Oak Island, situada frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, se hizo famosa por su misterioso pozo subterráneo, que se cree que contiene un tesoro. Fue descubierta en 1795 por los adolescentes Daniel McGuinness, John Smith y Anthony Bowen. La leyenda de la fosa comenzó cuando encontraron una depresión en el suelo marcada por un viejo bloque de aparejos colgando de un árbol. Intrigados, cavaron y encontraron capas de troncos cada pocos pies, como para disuadir a los cazadores de tesoros. A lo largo de los años, numerosos intentos de excavar la fosa se vieron frustrados por inundaciones, derrumbes y trampas explosivas, lo que alimentó la especulación sobre lo que se esconde. En 1804, la compañía Onslow intentó una excavación sistemática y encontró plataformas de troncos cada 10 pies. En 1849, la compañía Truro descubrió una piedra con símbolos misteriosos, lo que aumentó la intriga. A pesar de los esfuerzos de varios cazadores de tesoros, incluido Franklin Delano Roosevelt en 1909, no se ha recuperado ningún tesoro definitivo. Número 13. Cuchillo de Jebel el Arak, Egipto. El cuchillo de Jebel el Arak es un antiguo artefacto descubierto en Egipto en 1914 por el arqueólogo británico James E. Quibell durante las excavaciones en el sitio de Hieracómpolis. Es un arma ceremonial hecha de pedernal y oro. Data de alrededor de 3303-200 a.C., del período Naqada III del Antiguo Egipto. El cuchillo es notable por su exquisita artesanía y su intrincado diseño. Presenta un mango adornado con láminas de oro y escenas talladas que representan animales y figuras humanas en relieve detallado. Esto lo convierte en uno de los primeros ejemplos conocidos del uso del oro en el arte egipcio. La excavación de Quibells en Hieracómpolis, ubicada en el Alto Egipto cerca de la actual Edfu, desenterró una gran cantidad de artefactos de varios períodos de la historia egipcia, incluidos los períodos predinástico y dinástico temprano. El descubrimiento del cuchillo Jebel el Arak
Arrojó luz sobre los avances artísticos y tecnológicos de las primeras civilizaciones egipcias, mostrando sus habilidades para trabajar tanto con pedernal como con metales preciosos. Número 12. Piedra Dashka, Rusia. La piedra Dashka encontrada en Rusia es un artefacto misterioso que cautiva con sus antiguos grabados similares a mapas. Descubierta en los Montes Urales en 1999 por un grupo dirigido por el arqueólogo Alexander Chuvirov. Mide unos 5 metros de diámetro y pesa alrededor de 1000. Los intrincados grabados parecen un mapa detallado de una zona con ríos, lagos e incluso una red de canales. Lo que hace que la piedra de Dashka sea tan notable es su supuesta edad, que se dice que ronda los 120 millones de años, lo que desconcierta a los científicos debido a la complejidad de las tallas. Algunos creen que podría representar partes de los Urales, o incluso una zona mucho más grande, lo que podría vincularla con civilizaciones antiguas, o incluso con influencia extraterrestre. El descubrimiento en sí se produjo inesperadamente durante una expedición cerca de la ciudad de Chelyabinsk. Chubarov y su equipo estaban explorando una zona remota cuando tropezaron con la piedra enterrada en el suelo, oculta bajo capas de tierra y vegetación. Número 11. La isla de la Calzada de los Gigantes. La Calzada de los Gigantes en Irlanda es una maravilla natural notable. Formada por miles de columnas hexagonales, se encuentra en la costa del condado de Antrim. Este lugar fue descubierto alrededor de 1693 por un hombre llamado Sir Richard Bulkley, que quedó asombrado por sus formaciones rocosas únicas. Descubrió que estas columnas se formaron por la actividad volcánica hace millones de años. La Calzada de los Gigantes recibió su nombre de una leyenda sobre un gigante llamado Finn McCool. Según la historia, Finn construyó la calzada para caminar hasta Escocia y luchar contra otro gigante. Los científicos explicaron más tarde que la calzada en realidad se formó por el enfriamiento rápido de la lava al encontrarse con el mar. En 1986, la Calzada de los Gigantes fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su extraordinaria belleza natural y su importancia geológica. Número 10. Los intaglios de Blythe, Estados Unidos. Los intaglios de Blythe en California, Estados Unidos, son geoglifos gigantes, patrones o formas hechas en el suelo creadas al remover rocas para revelar un suelo más claro debajo. Se encuentran cerca de Blythe a lo largo del río Colorado. Descubiertos en 1932 por un piloto llamado George Palmer, mientras volaba sobre la región, estos geoglifos representan figuras humanas y animales, algunas de hasta 52 metros de largo. El descubrimiento se produjo cuando George Palmer, mientras volaba de Nevada a Blythe, se percató de estas grandes figuras grabadas en el suelo del desierto. Se estima que estos geoglifos tienen entre 450 y 2000 años de antigüedad. Aunque su edad exacta es incierta, se cree que fueron realizados por tribus nativas americanas de la región del río Colorado, posiblemente el pueblo Mojave o Quechan, con fines rituales o ceremoniales. Número 9. Ataúdes colgantes de Sagada, Filipinas. Los ataúdes colgantes de Sagada, Filipinas, son una vista fascinante. Se encuentran en la montañosa región de la cordillera y son ataúdes antiguos suspendidos en lo alto de los acantilados, una tradición del pueblo Igorot que ha vivido en estas escarpadas montañas durante siglos. Los ataúdes están hechos de madera tallada y se colocan en grietas o pegados a los lados de los acantilados, lo que se cree que acerca a los difuntos, a los espíritus ancestrales, y los protege de las inundaciones y los animales salvajes. Estos lugares de enterramiento únicos fueron documentados por primera vez por el antropólogo estadounidense, el Dr. Henry Otley Beyer. A principios del siglo XX, el Dr. Beyer exploró extensamente las Filipinas y en 1918 visitó Sagada y escribió sobre estos ataúdes colgantes, atrayendo la atención internacional sobre su significado cultural. Desde entonces, estos ataúdes se han convertido en un símbolo de las antiguas costumbres funerarias de los igorrotes y su profunda conexión espiritual con las montañas. Número 8. La meseta de Sakha, Rusia. La meseta de Sakha, ubicada en el noreste de Rusia, fue descubierta a principios del siglo XX por el geólogo ruso Vasily Dokuchayev. Exploró la vasta región siberiana en 1883
e identificó el paisaje distintivo de la meseta de colinas onduladas y vastas extensiones de tundra y taiga. La expedición de Dokuchayev marcó el primer estudio sistemático de la geología y la composición del suelo de la zona, destacando sus formaciones geológicas únicas y las características del permafrost. La meseta, que lleva el nombre del pueblo Sakha, que ha habitado la región durante siglos, se extiende por miles de kilómetros cuadrados en la República Sakha, también conocida como Yakutia. Su descubrimiento contribuyó significativamente a la comprensión de la historia geológica de Siberia y su importancia en los sistemas climáticos globales debido a sus enormes reservas de suelo congelado. Número 7. Pumapunku, Bolivia. Pumapunku, ubicado en Bolivia, es un antiguo sitio arqueológico conocido por sus increíbles ruinas de piedra. Fue descubierto por conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes quedaron asombrados por sus enormes bloques de piedra. Estos bloques, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas, fueron cortados con una precisión asombrosa, encajados como un rompecabezas sin mortero. El nombre del sitio significa Puerta del Puma en el idioma aymara. La fecha exacta de la construcción de Pumapunku sigue siendo incierta, pero se cree que fue construido alrededor del 500 al 600 después de Cristo por la civilización Tiwanaku. Esta civilización floreció en la región andina de América del Sur y dejó tras de sí impresionantes logros arquitectónicos como Pumapunku y la cercana Tiwanaku. Las estructuras de Pumapunku incluyen puertas de piedra intrincadamente talladas, plataformas y bloques monolíticos que fueron extraídos y transportados desde varias millas de distancia. Las precisas técnicas de construcción del sitio siguen desconcertando a los arqueólogos e ingenieros en la actualidad, ya que las herramientas modernas tendrían dificultades para lograr la misma precisión. Número 6. Curtiss C-46, India. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el avión de comando Curtiss C-46 fue desarrollado para transportar tropas y suministros. Después de la guerra, muchos de estos aviones se utilizaron para fines civiles, incluso en la India. Uno de esos aviones, registrado como VTCGI, fue operado por la aerolínea india Bharat Airways. El 3 de noviembre de 1949, este Curtiss C-46 desapareció mientras volaba de Calcuta, antiguamente Calcuta, a Delhi, India. Desapareció sobre la región de Arunachal Pradesh, una zona accidentada y remota del noreste de India. Durante décadas, su destino fue un misterio. En 2018, casi 70 años después, un equipo del Reino Unido descubrió los restos del avión de comando Curtiss C-46 de VTCGI desaparecido. El descubrimiento se realizó en la ladera de una montaña en Arunachal Pradesh, cerca de un pueblo llamado Damro, por un grupo dirigido por Clayton Queles. Estaban realizando una búsqueda de aviones desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial en la región. Los restos incluían partes del fuselaje del avión, motores y otros escombros esparcidos por la ladera de la montaña. El descubrimiento supuso un cierre para las familias de las 11 personas que iban a bordo del vuelo, incluidos miembros de la tripulación y pasajeros. Número 5. El laberinto de Egipto. El laberinto de Egipto es una maravilla antigua que fascinó a historiadores y exploradores durante siglos. Fue descubierto por primera vez por Flinders Petrie, un arqueólogo británico, en 1888 cerca del complejo piramidal de Hawara, al sur de El Cairo. Esta enorme estructura fue descrita por escritores antiguos como Heródoto, que visitó Egipto alrededor del 450 a.C. Se decía que el laberinto era un edificio colosal, parecido a un laberinto, atribuido al faraón Amenemhat III de la dinastía 12 alrededor del 1800 a.C. Consistía en numerosos salones y cámaras con un diseño intrincado que asombró y desconcertó a los primeros exploradores. Se creía que su propósito era tanto ceremonial como administrativo, vivienda, templos, palacios y tal vez incluso tumbas. Número 4. Trollstung, Noruega. Trollstung, también conocido como Trolltunga en noruego, es una formación rocosa impresionante que sobresale horizontalmente de una montaña en Noruega. Se hizo famoso en todo el mundo por sus impresionantes vistas y sus atrevidos excursionistas.
El descubrimiento de la lengua de Troll como atracción turística se remonta a alrededor de 1989, cuando Odd Eliasson, un local de Odder, Noruega, redescubrió el lugar. Mientras caminaba por la zona, Odd Eliasson, acompañado por su amigo Ralph Schittlein, se aventuró fuera del camino trillado y se topó con la roca saliente que más tarde se conocería como la lengua de Troll. Quedaron sorprendidos por la forma única de la roca y las vistas panorámicas que ofrecía sobre el lago Ringadals, Vatneta y las montañas circundantes. Después de compartir su descubrimiento con otros, la noticia se extendió rápidamente entre los entusiastas del aire libre y los buscadores de aventuras. Número 3. El ídolo de Shigea, Rusia. El ídolo de Shigir, una escultura de madera encontrada en Rusia, es un artefacto antiguo notable que data de hace unos 11.000 años. Fue descubierto en 1894 por mineros de oro en la turbera de Shigea, cerca de Ekaterimburgo, Siberia. Los mineros desenterraron el ídolo mientras excavaban en busca de turba, una fuente de combustible utilizada para calentar y cocinar. Este ídolo mide más de 2,8 metros de alto y está tallado en una sola pieza de madera de alerce. Está adornado con intrincados tallados y marcas que se cree que representan rostros humanos y patrones geométricos. Estos tallados se consideran algunos de los ejemplos más antiguos de arte monumental del mundo. Originalmente, el ídolo de Shigir era incluso más alto. Se estima que tenía unos 5,3 metros de altura, pero parte de él se perdió durante la excavación. A pesar de esto, el ídolo sigue siendo un hallazgo arqueológico significativo, que ofrece información sobre las prácticas espirituales y artísticas de las primeras sociedades humanas de la región. Número 2. El Paso Dyatlov, Rusia. El Paso Dyatlov, situado en los montes Urales de Rusia, se hizo famoso en 1959, cuando un grupo de 9 excursionistas experimentados murió misteriosamente en circunstancias desconcertantes. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, partió el 23 de enero para una caminata hacia la montaña Otorten, cuando no pudieron enviar un telegrama planeado antes del 12 de febrero, como prometieron, y comenzó una operación de búsqueda. Los rescatistas encontraron su tienda de campaña el 26 de febrero, abandonada y rota por dentro, con todas sus pertenencias abandonadas. Las huellas conducían cuesta abajo, donde se encontraron los primeros cuerpos, descalzos y solo en ropa interior, cerca de una pequeña fogata. Se encontraron más cuerpos en el bosque, algunos con signos de traumatismo por objeto contundente y uno con el cráneo fracturado y heridas en el pecho. La investigación de sus muertes planteó muchas preguntas, con teorías que van desde una avalancha hasta actividad paranormal o un ataque del agente local Mansi. El incidente sigue sin resolverse, aunque la evidencia sugiere que una fuerza natural podría haber asustado a los excursionistas y haber intentado escapar fatalmente. Número 1. La Gran Pirámide de Calula, México. La Gran Pirámide de Calula en México es un impresionante monumento antiguo que ostenta el título de la pirámide más grande por volumen del mundo, incluso más grande que la Gran Pirámide de Giza. Se encuentra cerca de la ciudad de Puebla y fue construida por los indígenas de México, los aztecas, durante un lapso de muchos siglos a partir de alrededor del 300 a.C. Descubierta en el siglo XX, la verdadera escala de la pirámide estaba oculta bajo capas de tierra y vegetación. Fue reconocida por primera vez como una estructura hecha por el hombre por los conquistadores españoles en el siglo XVI, pero su extensión total no se conoció hasta las excavaciones arqueológicas modernas. En 1910, el arqueólogo mexicano Leopoldo Batres comenzó a excavar en Colula y descubrió las capas que ocultaban la pirámide. Su trabajo reveló la enorme escala de la estructura, que consta de múltiples capas construidas una sobre otra a lo largo del tiempo, creando un enorme montículo piramidal con un complejo de templos en su cima. Nos vemos en el próximo video.